Saludos cordiales. En el día de hoy, en el presente material audiovisual, detallaremos el análisis estructural correspondiente a la actividad sumativa número 3 de la Cátedra de Mecánica. El propósito central de este informe es evaluar de forma rigurosa el comportamiento físico de una placa de adaptación impresa en 3D, también conocida como adapter plate. Esta pieza cumple con una función geométrica y estructural vital, ya que sirve de puente o interfaz directa entre el motor y el brazo de la aeronave. Para iniciar nuestro estudio con total precisión, tomamos los parámetros críticos que fueron validados en la fase número 2 del proyecto. Entre estos datos tenemos una fuerza neta axial o de empuje de 14.2 newtons y una carga de corte individual en cada perno de 5.95 newtons. Asimismo, el área transversal real de la pieza es de 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y la distancia efectiva de flexión es de apenas 18 milímetros. Al adentrarnos en la diagramación de los esfuerzos internos, decidimos modelar la placa estructuralmente como si fuera una viga en voladizo corta, es decir, fija de un solo lado. Durante este análisis observamos que la fuerza cortante no encuentra salidas intermedias, por lo tanto se mantiene constante en 14.2 newtons a lo largo de toda la pieza, lo que nos genera un diagrama de esfuerzo totalmente plano y continuo. Por su parte, la fuerza de flexión inicia en el centro del rotor y aumenta de forma progresiva hasta la línea de los tornillos, alcanzando un valor máximo de 0,2556 newtons metro, exactamente en la base de sujeción, formando un gráfico con perfil triangular. Agradezco la intervención de mi compañero Daniel. A continuación, pasaremos a la identificación de los puntos críticos de nuestra estructura. Tomando en cuenta que la placa es corta y tiene un grosor considerable, el momento flector de 0.2556 Nm que acabamos de mencionar no tiene la capacidad de fracturar el cuerpo principal de la pieza. El verdadero riesgo mecánico se desplaza hacia el interior de los orificios de sujeción. En esta zona específica, el tornillo metálico ejerce una fuerte compresión directa sobre el plástico. Para medir el impacto de esto, utilizamos la fórmula de fuerza de aplastamiento, la cual relaciona la carga de corte y el área proyectada. El cálculo matemático nos indica que esta compresión local es de 0.396 MPa. Si comparamos este número con el esfuerzo de tracción general de la pieza, el cual calculamos en la fase primer, observamos que las paredes de los orificios soportan un nivel de estrés de 321% mayor que el resto de la placa. Esto confirma estructuralmente que los orificios son el único punto crítico donde el material podría comenzar a desgarrarse. Posteriormente, llevamos a cabo un análisis de formación axial. El objetivo de este paso es verificar si la fuerza de tracción constante del motor es capaz de alterar la geometría entre los anclajes. Aplicando la ley de Hooke generalizada, calculamos que, bajo el empuje máximo, la placa se alarga únicamente 0,000635 milímetros. Este resultado microscópico demuestra de manera concluyente que nuestra pieza actúa como un bloque de altísima rigidez frente a cualquier fuerza de tracción pura. Continuando con el desarrollo de nuestro análisis, es indispensable incorporar el modelado de deformación térmica. Esto se debe a que el material de fabricación, el plástico PLA, posee una elevada sensibilidad a los cambios de temperatura, especialmente al calor operacional constante emitido por el estartor del motor. Al evaluar la termodinámica del sólido bajo un incremento de temperatura de 35 grados Celsius en pleno vuelo, determinamos que la base de la pieza sufre una expansión de 0.0833 milímetros radial. Aunque a simple vista parece una cifra diminuta, las relaciones matemáticas demuestran que el calor altera y expande el material impreso en 3D hasta 131 veces más que la propia fuerza de empuje mecánico de la aeronave. Para garantizar que el diseño sea verdaderamente confiable frente a estos factores combinados, procedemos a calcular factor de seguridad de nuestro sistema. Debemos considerar que el método de impresión 3D genera capas que pueden separarse entre sí. Es un fenómeno físico conocido como la anisotropía. Por esta razón, descartamos el límite de resistencia nominal del material y decidimos utilizar un límite de fluencia mucho más convencedor y seguro, fijado en
15 megapascales. Al dividir esta resistencia ajustada entre el esfuerzo de aplastamiento de los orificios, obtuvimos un factor de seguridad de 37.8. Este amplio margen certifica de manera holgada que los espesores de la pared alrededor de los tornillos absorben las vibraciones del motor sin ceder ni deformarse de forma plástica. Para finalizar nuestra presentación, es fundamental analizar cómo todas estas variaciones mecánicas y térmicas impactan directamente en la electrónica y los sistemas de control de la aeronave. Como mencionó mi compañera Valentina, la expansión generada por el calor produce una asimetría estructural en la base. Esta dilatación desvía ligeramente el ángulo de inclinación y los ejes de referencia inercial del motor. Mediante cálculos trigonométricos determinamos que esta desviación angular es aproximadamente 0,265 grados. Este valor es sumamente crítico en el ámbito del control computacional, ya que supera el umbral de tolerancia o el filtro paso bajo de los giroscopios comerciales actuales. Si nuestra pieza llegara a presentar holgura debido a un bajo factor de seguridad, la unidad de medición inercial de la aeronave registrará estas diminutas oscilaciones térmicas y mecánicas como si fueran un ruido de actitud o movimientos reales del dron. Como consecuencia de esto, el controlador PID interpretaría falsas inestabilidades e intentaría corregir un error que realmente no existe, inyectando variaciones asimétricas y erráticas a los controladores electrónicos de velocidad de los motores. En conclusión, garantizar las dimensiones exactas bajo el factor de seguridad que hemos comprobado no solo preserva la integridad física de la pieza, más importante aún, asegura que los sensores reciban lecturas completamente limpias, minimizando así la carga del procedimiento del microcontrolador y garantizando la estabilidad global del sistema. Con este punto damos por culminado el análisis estructural de la asignación.